Latino. Hello, 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 hello. bienvenidos. Cuente, tú sabes que ese es el saludo ya de este podcast. Cuente todo. Amiga, cuenta aquí un agripado, pero tirando para adelante. Wow, tengo la voz sexy de Phoebe. Más Smelly sexy flam. cat, smelly cat. Bueno, mi gente, pues nada, menos mal que es a mí que me toca hoy entonces, que no estoy agripada. Bueno, bueno, sí, porque si no, no van a tener episodio. Así que vamos arriba, señores. Vamos a hablar de uno de los casos más extraños y controvertidos de la historia reciente de los estados. Un caso que incluye enfermedades terminales, seguro de vida, condenas erróneas, un segundo asesinato y preguntas que siguen dividiendo gente más de una década después. Es más, estamos a una década y media de este caso y todavía es una noticia en desarrollo. Pero Así esto lo tiene que, todo. no, fue un menjonje, mi amor, y les traigo hasta el último detalle. Ay. Así es, se trata del caso del asesinato de Betsy Faría. Elizabeth Betsy Faría fue una chica que nació en Troy, Missouri, proveniente de una familia muy unida, con muchas hermanas, eran todas mujeres, me parece. Ella era una persona extrovertida, divertida, súper dedicada a su familia, amiga de sus amigos. Ella tenía amigos desde como el jardín de infantes, o sea, la tipa era the best friend. Ella era descrita como súper animada, súper cool. Ella lo que le encantaba era bailar, darlo todo en eventos. De hecho, se dedicó a varias cosas durante su vida, pero una de ellas fue a un negocio propio de DJ, denominado Party Starters, porque ella era, mi amor, la party girl, según sus amigos, pero en el buen Ya, pues. sentido en el buen sentido de la palabra. O Ella, sea que esta es la víctima, por lo que veo. sí, es claro, ustedes saben que yo Ay, ay, ay. no le dedico tanto tiempo a los asesinos, a pesar de que Ay, Dios los mío. defiendo. Em, Betsy tuvo 2 hijas de un matrimonio previo y para el año 2000 se casó con quien ella entendió que era el amor de su vida, el hombre llamado Ross Faria. Ross, señora, si ustedes vieron la serie de Friends, ¿ustedes se acuerdan que hubo de que Ross y Ross? Bueno, este Ross se escribe como el segundo. Todos los conocedores, los entendidos entenderán. Exactamente. Bueno, los amigos de ambos los describían como una pareja común y corriente, o sea, una pareja que se llevaba bien, chula, una pareja que tenía sus cositas, sus desacuerdos, como todos, pero como que por lo general nadie veía nada de que, ay, esa gente se vive matando, ni mucho menos. Para el Ay, ay, 2010, ay. ya cuando ellos Ya tenían 10 años de así es que casados, empiezan los sí, peores casos. ay. Bueno, mantengan su mente abierta, mi gente. En el 2010, ya cuando Betsy y Russ tenían 10 años de casados, pues todo iba viento en popa en su vida. Betsy había regresado a trabajar al área de seguros, tenía un buen trabajo, Russ también tenía un buen trabajo y bueno, y ellos se llevaban súper bien, también acoplados y estaban criando juntos a las 2 hijas del matrimonio anterior de Betsy. Una tenía 17 y la otra 19, más o menos algo así. Por ahí era que iban en ese momento. Sin embargo, a Betsy y a Ross le cayó un balde de agua fría cuando a Betsy la diagnostican con cáncer de mamas. Betsy hace todo de todo para luchar con ese cáncer, quimioterapia, cirugía, bueno, de todo, porque ella obviamente tenía 2 hijas y ella como que no, vamos a darle, vamos para adelante. Y por un momento pareció como que ella iba a ganar la batalla. Ella, de hecho, su cáncer entró en remisión y en ese momento ella se puso feliz. Le dijo a su marido, vamos a hacer un coro, nos vamos todos de crucero, un crucero familiar, vamos a nadar con los delfines. Esas eran cosas que ella tenía como en su bucket list y ella dijo, bueno, ya que superé el cáncer, pues vamos para allá, vamos a darnos nuestra celebración, que soy lo más. Y ellos agendaron su crucero para noviembre del 2011. Señores,
Una semana antes de esa gente salir de crucero, los médicos le informan a Betsy que el cáncer había hecho metástasis en el hígado, en los pulmones y en otros órganos vitales y que era terminal. Ya tú sabes. Y una pregunta, Adelante. ¿no le acababan de decir que todo estaba bien? Le habían dicho, sí, hace un tiempo, en ese mismo año, que todo estaba bien, pero no. Un plot twist. No estaba todo tan Ay, bien. Dios mío. Así es. Nada, o sea, eso fue un golpe súper duro para la familia. Betsy dijo, mira, tú sabes que vámonos para nuestro crucero, mi gente, porque yo como quiera me voy a morir. Vamos a aprovechar ahora que yo todavía no estoy mala de que con la quimioterapia y vamos a crear estos recuerdos. Entonces, nada, ellos se van a su crucero, todo bien, y cuando ella regresa, pues sí, ella se volca de lleno en su tratamiento, porque no fue que ella se tiró a morir. Aunque esos últimos meses estuvieron marcados por muchas citas médicas, quimioterapia, y bueno, una rutina que solo el que ha vivido eso, pues lo conoce. A medida que la salud de Betsy se iba deteriorando, sus amigos acudieron a ayudarla y a darle apoyo a su familia y a Ross y a sus hijas. Una de estas amistades era una chica llamada Pam Hop. Pam y Betsy se habían conocido años atrás mientras ambas trabajaban en State Farm, la compañía de seguros. Ellas no eran amigas de la infancia, sino que Pam había entrado a trabajar a State Farm. Pam le llevaba más o menos 10 años a Betsy, pero Pam no tenía ni idea de cómo se manejaba el seguro ni nada de eso. Y Betsy se convirtió como en su mentora. Y a partir de ahí se hicieron muy cercanas. Pam se convirtió en madre soltera a temprana edad, saliendo del bachillerato, y a partir de ahí, pues su vida dio un giro inesperado, por así decirlo. Ella tuvo muchos trabajos de diversas índoles, porque no pudo realmente continuar como lo que ella entendía que era su plan de vida. Eh, y pues el trabajo de corredora de seguros fue uno de ellos, y fue donde ella conoció y se hizo amiga de Betsy. Luego de un tiempo, Pam dejó de trabajar debido a una discapacidad de su espalda, cuello y piernas y pues procedió a cobrar beneficios de discapacidad y a no trabajar nunca más. Em, Well. well. Eh, Obviamente cuando esto ocurrió, que Pam sale del trabajo, pues ahí perdió un poquito el contacto con Betsy, pero cuando Betsy se le diagnostica el cáncer, que Pam se entera, pues ella regresó a su vida como la amiga más fiel y leal, la más supportive. Pam llevaba a Betsy a citas médicas, la ayudaba si tú necesitabas hacer algo, yo voy y te lo busco, pasaba tiempo con ella mientras Ross estaba en su trabajo, porque obviamente, y nada, o sea, la amiga full, una amiga súper colaboradora y bueno, le dio un apoyo al 1000%. Em, la noche del 27 de diciembre del 2011, solo 2 días luego de Navidans, un operador del servicio de emergencias 911 del condado de Lincoln, Missouri, atiende una llamada desesperada de Ross Faria. Ross llama al operador, vuelto loco y sin idea, y le dice que él acaba de llegar a su casa y que acaba de encontrar a su esposa en el suelo, llena de sangre, y que al parecer la esposa se había suicidado. La policía responde de inmediato, y cuando la policía llega, lo que encuentra ahí es una escena del crimen horrorosa, donde claramente nadie se había suicidado. Aunque Betsy tenía heridas en sus muñecas, ella había recibido un total de 55 puñaladas y tenía un cuchillo. Joel se puso malo, señores. ¿Cómo? Espérate. Yo creía que le iba a dar un ataque ahora mismo. Pero espérese. Pero la dejó como un guayo. Espérate, que tú no sabes lo peor. Ella tenía un cuchillo incrustado en el cuello. Lo dije. Ay, Dios mío. Em, Ah,
Y, Diga. o sea, ¿y qué pensaron? Bueno, ella se va a morir igual, no me van a meter preso. What? O sea, Bueno, obviamente cuando no había nada que hacer, cuando el personal de emergencia llegó, Betsy no, Faría pero a si los usted tiene un 42 cuchillo años había clavado en el fallecido, cuello. exactamente, o sea, no hay más nada que hacer. Eh, Sin embargo, hubo algunos puntitos que ellos notaron que son relevantes. El primero de ellos es que se notó que la sangre de Betsy estaba comenzando a coagularse y en algunas porciones se veía seca. Y su cuerpo presentaba ya algunos signos de rigor mortis, lo que sugería que había pasado un tiempito desde que Betsy había fallecido. Como tú comprenderás, inmediatamente la policía comenzó a mirar a Ross con una cara de wait a minute, porque, o sea, lo primero es que ahí nadie se mató. Entonces yo estaba como que, ¿cómo tú te encuentras con esta escena y lo que a ti te sale de la boca decir es que, di que ella se suicidó? Eh, Eso tiene cocorícamo. Lo segundo que no ayudó fue que cuando comenzaron como a darle un vironais a la casa, se encontraron unas pantuflas ensangrentadas de hombre tiradas en el closet de Ross. Em, Obviamente los investigadores no perdieron ningún tiempo mientras una parte de los agentes aseguraban la escena, la otra parte se llevó a Ross Faría hacia la oficina del sheriff del condado de Lincoln para ser interrogado. Nada inusual en un caso como este, obviamente, pero bueno, inmediatamente la atención se enfocó en Ross. Ross le dijo a los detectives lo mismo que él, o algo similar, pero con más detalles de lo que él había reportado en su llamada al 911. Él dijo que él había pasado esa noche en en, perdón, con unos amigos que era habitual para él. Eso fue un martes, ese 27 de diciembre, y él todos los martes iba a jugar, tenía una noche de juegos con sus amigos. Eh, Eso no era un encuentro improvisado, sino que ellos habían comenzado a hacerlo y se había convertido en una tradición con el paso de los años. Ellos se reunían, jugaban como juego de mesa, de carta, qué sé yo, pedían pizza, veían televisión, conversaban, todo bien. Ross le dijo a la policía que ese día él también había quedado de ir a cenar con su mamá antes de ir a su martes de juegos con los amigos, pero se le hizo tarde y él llamó a su mamá para cancelar la cena. Antes de llegar a donde sus amigos, Ross le dijo a la policía que él se había parado en varias tiendas a comprar varias cositas, unas bebidas por aquí y otras cositas. Y luego de salir de donde los amigos, él se paró en un drive-thru de Arby's a comprar algo de comer. Finalmente llegó a su casa y se encontró con o sea, donde él estaba esperando que iba a encontrar a Betsy descansando porque ya había tenido una sesión de quimioterapia ese día, pero lo que se encontró fue la escena que les acabo de describir. Ross le dijo a los policías que Betsy había ido a su tratamiento de quimioterapia ese día, que ese día Ross la iba a llevar, pero Betsy le había escrito para decirle que se iría con Pam y que le dejara la puerta de la casa abierta porque ya no se había llevado la llave. Eh, Ante esta información, los detectives pues llamaron a Pam Hop, ya que teóricamente ella era la última persona que había visto con vida a Betsy. Pam les explicó que sí, que ella había llevado a Betsy a la quimioterapia y que después estaba un poco debilitada Betsy con el tratamiento, como era normal, pero con un buen ánimo. Pam dijo que luego de la sesión, ella fue y depositó a Betsy en su casa, que cuando llegaron a la casa las luces estaban apagadas, pero Pam dice que ella cree que vio el carro de Ross parqueado. Aprovecho para decirle que ella no se sentía muy cómoda dejando a Pam ahí, dejando a Betsy ahí, porque Betsy le había confiado que ella iba a pedirle el divorcio a Ross. Según Pam, Betsy se había dado cuenta como de según que, ella. sí, según Pam,
Betsy se había dado cuenta como de que la relación ya no era igual y ella básicamente no iba a desperdiciar el poco tiempo de vida que le quedaba con Ross. Pam le dijo a la policía que ella se quedó preocupada porque Ross era un tipo violento con un historial de alcoholismo, pero que aún así la dejó porque obviamente ella iba a hablar Betsy iba a hablar con su marido. Pam también le dijo a los investigadores que Betsy le había confiado que cuando ella muriera no quería que Ross heredara el seguro de vidas de $150,000 que Betsy tenía, puesto que este dinero era para las hijas de Betsy. Entonces Pam y Betsy hicieron un acuerdo donde Betsy iba a poner a Pam como la beneficiaria del seguro para que cuando Betsy se muriera, Pam fuera que lo cobrara, lo administrara y se lo diera a sus hijas. Mi amor, pero yo conozco este caso. Sí. Bueno, Yo conozco este caso. claro. Pues Oh my goodness, ahora que viene el mambo. el pequeño detalle, el detallito, fue que ese cambio de beneficiario ocurrió apenas 10 días antes del asesinato de Betsy Faría. Cuando se revisó la póliza, obviamente los papeles estaban ahí. Efectivamente, Effective Wonder, como dice Joel, Betsy Faría había hecho un cambio de beneficiario y en vez de Ross Faría, la beneficiaria ahora era Pam Hope. Lo que no se hizo o no apareció por parte fue ningún fideicomiso ni ningún acuerdo por escrito donde se estableciera la obligación legal de que Pam tenía que entregarle ese dinero a las hijas de Betsy. O sea que, así las cosas, si Betsy moría, el dinero pasaba a ser propiedad de Pam. Señores, en ese momento los investigadores entendieron que esta información no significaba nada, no ameritaba que ellos le quitaran su atención a Ross Faría. Los agentes simplemente se dijeron, bueno, pero le preguntaron a Pam como que, bueno, Pam, ok, tú tienes que admitir que esto es un poco sospechoso. Tú no tuviste nada que ver en la muerte de Betsy, ¿verdad? Y Pam le dijo, pero claro que no, mi amor. O sea, lo primero es que si yo hubiera querido matar a una gente por dinero, mato a una familia mía porque ellos tienen póliza con más cuarto de ahí. Y lo segundo es Qué linda. que si yo iba a hacer eso, yo no iba a ser tan bruta de matarla 10 días después de que ella pusiera eso a mi nombre, porque eso me haría como una sospechosa. Señores, la policía dijo de que es verdad, mi amor, tú tienes razón. Toda la razón. Eso makes sense. Así que A mí lo que más me gusta es cuando la policía le cree a todo el mundo, ¿verdad? Quien tiene que creerle. Así fue el de la semana pasada, el de la semana pasada. Le creyeron al mismo asesino que todo que no. Que, ¿cómo se te ocurre que soy yo? Mira, muchacho, hombre, obvio que imposible. no. Y la Claro policía que dice no. y la policía dice, ay, hombre, pero claro, ella sabe bien. Es más, ahora que tú mencionas el caso de la semana pasada, al igual que el caso de la semana pasada, la policía tomó ADN de Pam Hope. Y Y lo dejó pregúntenme qué hicieron guardado. con el ADN, mi Yo lo amor. sé. Niente. Yo lo sé. Absolutamente nada, mi gente. Archivado ese ADN. Bueno, ellos dijeron, está bien, hold that thought, o sea, ella se ve creíble. Vamos a seguir investigando a Ross Faría. Y comenzaron a investigar y a verificar la coartada de Ross. Y adivinen, FUAP. Los amigos de Ross confirmaron que él estuvo en la reunión, como todos los martes a la misma hora por el mismo canal. Los registros del celular de Ross revelaban que él había estado en todos los puntos donde él dijo que él había estado. Las cámaras de video en todos los lugares donde él dijo que él había estado lo mostraban a él haciendo lo que él dijo que estaba haciendo. Los recibos, señores. El recibo de Arby's que él dijo que él se paró en ese drive-thru de regreso a su casa tiene una hora de 9:05, entre 9 y 6 de la noche. En algunos documentos dice 9 y 6 y en otros dice 9 y 9 de la noche. Occur. O sea que he showed the receipts. Señores, los detectives dijeron que ellos no estaban convencidos de eso.
que eso es mentira, porque en Arby's le imprimieron un recibo especial a él, y en todos los sitios le imprimieron recibos especiales a Ross. Y cámaras y Y fotos y cámaras todo. también. No, ellos dijeron como que bueno, Jesus. todavía es posible, decían los detectives, es posible que Ross se haya escabullido de la reunión con sus amigos, haya ido a su casa, mató a Betsy y regresó antes de que nadie se diera cuenta de que él se había ido. O sea, señores, talking about tunnel vision. Pues les cuento que con esta teoría se fueron, mi amor, y esto fue el eje de la investigación. Pocas semanas después, se le planteó esto a la fiscalía y la fiscalía, ni tonta ni perezosa, dijo, ay, sí, tienes razón, este es el asesino, y se acusó a Ross Faría de asesinato en primer grado de su esposa Betsy. La teoría de la fiscalía era sencillísima. Ross estaba frustrado porque él estaba harto de cuidar a esa mujer que era una enferma terminal. Y la noche del 27 de diciembre, él abandonó la partida de juegos que él estaba, condujo hacia su casa, mató a Betsy a puñaladas y regresó antes de que sus amigos se percataran de su ausencia. Adivina que no había ¿Qué? registro de que él salió de esa casa en ninguna cámara No, por ningún lado, porque que esas son las cosas que yo no entiendo. no había de nada había. Bueno, la defensa obviamente decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo que, por qué estamos aquí? Insistiendo que la cronología de los hechos simplemente, o sea, con una simple revisión de la cronología de los hechos, no encaja la teoría de la fiscalía. Pero señores, estamos en la tierra del país de las maravillas y pues el juicio contra Ross Faría comenzó en noviembre del 2003. La fiscal de este caso, que Como que terminó nada de botada y nada, mi bien amor. botada, fue Leah Askey. Y el juez también inepto, bueno para nada, fue la jueza Christina Mennemeyer. Señora, la fiscal desde el inicio planteó el caso como un homicidio en el área de violencia doméstica. Ella, su argumento fue como que, señora, nada, las apariencias se engañan. Esta gente creían que daban la impresión de que era un matrimonio feliz cuando en la intimidad no lo era. Se enfocaron en las declaraciones de testigos que sugerían que la relación matrimonial atravesaba dificultades y alegaron que Ross tenía motivos económicos y cuestionaron los aspectos de su relato sobre lo ocurrido esa noche. A Ross no lo ayudó. Obviamente, la testigo estrella de este juicio fue nada más y nada menos que Pam Hopp. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Pero no ayudó a Ross, que las hijas de Betsy también fueron testigos en el juicio y declararon que el matrimonio de ellos era terrible, que ellos tenían muchísimos problemas y bueno, eso un poquito como reforzó la historia para decirle algo a la fábula de la fiscalía de que este matrimonio ya estaba en la cuerda floja y Ross simplemente se hartó. Durante el juicio de Ross, su abogado defensor Joel Schwartz argumentó, como les dije, que la cronología de los hechos hacía imposible que él hubiera cometido el asesinato, basándose en los testimonios de los 4 amigos a quienes él había visitado, los registros del teléfono que acreditaban su presencia en casa de uno de los amigos que quedaba a 20 millas de la escena del crimen. No Adelante. uno, no dos, no tres, 4. Así es, 4 pasaron. personas en cahoots para Así. mentirle a la ley, a Regoso a caer preso también. Señora, pero tú trabajabas con la fiscalía porque eso mismo fue lo que ellos dijeron. Ay, Yo te digo a señores. ti Joel parece que estaba ahí. Pues, señores. que ya yo me acuerdo del caso, mi amor. Ya yo sé cuál es. Bueno. La PAM. ¡Ja! Ay, mi amor, Una la PAM no ícona. era fácil. For all Bueno, the wrong señores, reasons. así es. Obviamente la defensa también mostró todos los recibos de las compras, todos los establecimientos que él hizo a lo largo de la tarde. Argumentó
con evidencias o digamos falta de evidencias, que no se hallaron rastros de sangre en el cuerpo de Ross ni en su ropa, que era la ropa con que él había estado el día completo. O sea que si él apuñaló a esa niña 55 veces, una gotica de sangre aunque sea le debió haber caído. Él no se cambió ni nada y él estaba, mi amor, pristine, con su ropa O sea, limpiecita, después de haber matado a esa ahí, muchacha. ahí debieron votar A desde el que todo el pueblo. mira, desde el que puso la cinta de la cinta amarilla, The crime scene. ajá, hasta el magistrado, todo debieron ser cancelado, Así es, mi amor. disbar, todo, todo. Así es. Bueno, señores, como dijo Joel, porque Joel estaba ahí en el juicio, el comeback de la fiscal, mi amor, fue que los amigos de Ross, los 4 amigos de Ross, le proporcionaron una coartada falsa y habían conspirado con él para perpetrar el asesinato, llegando incluso a guardar su celular y hacerse pasar por él para comprar comida en Arby's, con el fin de falsear su ubicación. Y la cámara, Señores, miren, lo más grande de todo es que los 4 amigos no se enteraron de esa acusación hasta después del juicio, cuando se salió en la prensa, porque ellos no estaban ahí ya cuando ese argumento se hizo. La jueza del caso, Christina Weinmeier, a quien también debieron votar, rechazó en una moción previa al juicio la admisión de pruebas que señalaran a Pam Hupp como sospechosa alternativa, lo que aquí se llama el third party culprit, que es evidencia de que alguien que no es el imputado cometió el hecho. Ese tipo de evidencias no se permiten si tú no tienes nada. O sea, no es que tú puedas decir que no fui yo, fue José y ya. Sino que esa figura legal está destinada para admitir evidencias cuando hay otros factores y un cúmulo de evidencias que sustentan la teoría de que una tercera persona cometió el crimen. Si hay un ejemplo claro de third party culprit evidence, es este caso. O sea, yo no había visto una vaina más clara que esta. Porque Pam Hupp, primero, era la beneficiaria del seguro de vida de $150,000 de Betsy Faría, que fue cambiada como beneficiaria 10 días antes de su muerte y nada más ellas dos lo sabían. Segundo, fue la última persona en ver a Betsy Faría con vida. Obviamente la fiscalía no creía eso porque ellos tenían su teoría alternativa, que se la sacaron de ustedes saben dónde. Tercero, era la que obviamente su teléfono ponía en el lugar de los hechos, porque, ¿verdad? Ella estuvo en el lugar de los hechos. Entonces, eso es una evidencia que el jurado tenía que oír, pero no. La jueza Christina Weinmeier decidió que esa evidencia no era admisible en este juicio. De hecho, una de las pruebas, perdón, que se quería admitir también era no solamente su llamada, su registro telefónico, sino la, ¿cómo que se dice esto? El CSLI, la señalización, las torres del celular que ajá, muestran la como el ubicación patrón, la la ubicación ubicación, geo, qué sé yo qué. Señores, el de Pam mostraba que ella había estado en la casa de Betsy Faría por 30 minutos después de la hora que ella dijo que se había ido. dando puñalazos. O sea, ella dijo que ella fue, la dejó, ay, bye, y me fui. No, ella estuvo ahí por 30 minutos. Nada de eso, el jurado lo escuchó. Durante el juicio, el detective Mike Merkel, de la oficina del sheriff del condado de Lincoln, declaró que una cámara de la escena del crimen se había roto y que por ende no se habían revelado esas fotografías. Hold that thought, porque esto es importante para lo que voy a contar más adelante. También en una audiencia secreta durante el juicio, Pam Hupp
había admitido que ella había puesto $100,000 del dinero del seguro de vida en un fideicomiso para las hijas de Betsy. Pero en otra declaración, CBH, ese mismo año, ella admitió que ella no lo había hecho. O sea, tenemos de todo. Tenemos evidencia que están perdidas, tenemos declaraciones contradictorias, tenemos mentiras pura y simplemente, tenemos ubicación geográfica con teléfono y todo y todo. Pero el jurado no tuvo eso. Tras varios días de testimonios, el caso pasó a manos del jurado, a quien no le tomó mucho tiempo encontrar a Ross Faría culpable de asesinato en primer grado. Ross fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Señores, miren, yo le voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo de que toda esa evidencia ellos debieron escucharla. Pero aún sin esa evidencia, yo me quedo pensando, yo la verdad es que la gente está muy loca. Y el concepto de duda razonable como que varía de estado en estado o de jurado en jurado. Porque, ¿cómo es posible? Vamos a decidir que, ok, yo no sé nada de Pam Hope. Yo sé que hay un matrimonio, que diga un abusador, que el matrimonio es malo, que se llevaban de a balazo y ya. Y que él llegó a su casa y ya. ¿Cómo yo? Y que él eso es lo que yo sé. Y sé por los otros 4 amigos que él estaba ahí. O sea, ok, yo como jurado puedo decidir no creerle a los 4 amigos. Pero como que a mí eso me deja la duda. O sea, ¿dónde está la prueba que fue que convenció a esos 12 individuos, más allá de toda duda razonable, para condenar a Ross Faría? Señores, hasta yo quiero saber, no hay pero ninguna no lo prueba sé. física. Exacto. No hay prueba física ni forense que ellos mintieron. Nada. Ay, Dios, señores, obviamente Ross nunca dejó de insistir en su inocencia y sus abogados, encabezados por su abogado defensor Schwartz, tampoco dejaron de creer en su inocencia ni de pelear el caso. Inmediatamente se preparó una apelación. Primero se hizo una moción para celebrar un nuevo juicio. Esto fue en diciembre del 2013. La jueza Menemeyer rechazó esa moción, obviamente. Pero en enero del 2014, pues comenzaron una serie de colaboraciones en la prensa, entre la prensa y la radio, examinando este caso, donde surgieron algunas cosas y salieron a la luz pública, tales como el hecho de que Pam Hope se había quedado con los $150,000 en lugar de depositárselos a las hijas de Betsy. Surgió el hecho de que ella había incurrido en muchas contradicciones durante sus interrogatorios policiales. Por ejemplo, ella primero dijo que ella no había entrado a la casa de los Faría cuando ella llevó a Betsy de regreso de la quimioterapia, pero luego en 2 ocasiones ella modificó esa versión y dijo que sí, que ella había entrado. También surgió una declaración del operador del servicio de emergencias del 911 que atendió la llamada diciendo que él notó a Ross genuinamente conmocionado y angustiado, lo cual fue algo que también la fiscalía y los detectives sacaron a relucir en el juicio anterior y durante su investigación, que ellos entendían que Ross no había reaccionado como una persona se supone que tiene que reaccionar cuando encuentra a su pareja o a una persona muerta. Ellos entendían que Ross estaba como fingiendo preocupación. Él parece que no estaba lo suficientemente alterado. Here we go. Así es. En ese artículo, mi amor, de la prensa, salió el té de que la fiscal Leah Askey tenía una relación sentimental con Mike Long, el capitán de investigaciones de la oficina del sheriff del condado de Lincoln, quien fue uno de los agentes investigadores de este asesinato y un testigo de la fiscalía. O sea, hablemos de conflicto de intereses, ¿no? Porque lo mínimo ella debió de entregarle eso a otro fiscal. O el tipo no debió inmiscuirse en la investigación.
Eh, y luego de que todo esto surgió, 2 miembros del jurado del juicio a Ross hablaron con la prensa y le dijeron que nada de esa información les había llegado, que ellos nunca tuvieron conocimiento ni de que la fiscal estaba en romance con el otro tipo, ni de la ¿Qué opinión cojones? del operador del 911, ni que Pam se había quedado con los cuartos, ni nada, ni nada, ni nada. Pues les cuento. Obviamente, esto movió y removió. Ya este caso es un problema pues nacional, político y de todo. Y en Ya, febrero entonces se está tornando aquí. se está tornando, mi amor, fuerte. En febrero del 2015, el Tribunal de Apelaciones de Missouri devolvió el caso al tribunal del 45º circuito De para 45th. para celebrar una audiencia sobre un nuevo juicio. Obviamente, la jueza Mennemeyer tuvo que recusarse porque, ¿verdad? Maña fuera. Y entonces el juez Stephen Ulmer Ella se atreve. aprobó una solicitud para un nuevo juicio sin jurado, basándose en las pruebas surgidas posteriormente al primer juicio. A partir de ese momento, Ross fue puesto en libertad bajo fianza a la espera del proceso. Durante el nuevo juicio, obviamente se le permitió al abogado Schwartz presentar todas las pruebas que señalaban a Pam Hope como la autora del crimen. La agente de criminalística Amy Butner, quien había examinado la escena del crimen, declaró que a su juicio las pantuflas que se habían encontrado en el closet de Ross no se habían manchado de sangre por haber pisado sangre. O sea, es decir, que no era que él estaba con las pantuflas, mató a la chica y por eso las pantuflas estaban ensangrentadas, sino que alguien puso la sangre ahí, o que fueron manchadas, pues adrede, ¿no? Tipo la media de O.J. Simpson. Exacto. Bueno, la misma analogía, ¿no? Usted cree lo que usted quiere creer. Se crea. Aunque fue él, pero está bien. Así. If I did it. Bueno, durante el juicio también, agentes de la policía revelaron que Pam Hope, quien en esta ocasión no fue llamada a declarar, había afirmado en entrevistas recientes que ella y Betsy mantenían una relación sexual. Oye, pero la verdad que a veces yo digo que hay gente como que no se mide. Como que tú quieres llegar a todo, hasta empañar la memoria de una persona que tú dijiste que tú dijiste que era tu amiga. Entonces que era una cuernera y que tenía una relación sentimental contigo y qué sé yo qué. No, y esa persona está muerta. A ti no te corresponde decir nada, ni aunque fuera verdad. Pero exacto. Bueno. Hope también le dijo a la policía, según lo que declaró la policía en este nuevo juicio, que ella había recordado ver a Ross y a otro hombre en un carro estacionado en una calle lateral cerca de la casa de los Faría, mientras ella llevaba a Betsy a la casa. O sea, esto es, mi amor, un twist. O sea, otra sí, historia. Porque ella parece que le dio lo de Carla Homolka. Que le dio una amnesia selectiva. Exacto, mi amor. Entonces, en cada entrevista ella se acordaba de algo de nuevo. una cosa diferente. Ella le agregaba el Tevis a cada cosita. Coño, mira. Señor, esto no es fácil. Bueno. Ay, Dios mío, señor. El 7 de noviembre del 2015, después de todo lo que se presentó en este nuevo juicio, la condena de Ross fue anulada y fue puesto en libertad tras haber cumplido casi 4 años de prisión sin comérselo ni bebérselo. En la chirola, mi amor. O sea, de verdad. Para la familia de Betsy, no obstante, la absolución de Ross no supuso un cierre. O sea, primero, cuando a Ross lo acusaron, recuerdo haber leído que muchas
personas que conocían a la pareja decían es que no me cuadra, o sea, algo aquí no está bien, incluyendo las mismas hijas de Betsy. Al principio todos tenían preguntas, pero a medida que la fiscalía continuó con su teoría Con su tollo. sí, visión de túnel, de caballo, pues todo el mundo creyó que Ross fue que mató a Betsy, incluyendo sus hijas. De repente ahora, Ross no fue el que mató a Betsy, entonces ellos están como que, ok, entonces ¿quién, no? ¿Quién fue? Pues, Wow. Hay cuánta gente vota. who this? Señora, nada, no hubo respuesta. Espérate. Hablando de cuánta gente vota. Todo el mundo decía quién fue, pero la fiscalía dijo, fue él. O sea, ellos aún, y luego del segundo juicio, la lía esa que tenía el amorío con el tipo, seguía diciendo, y los detectives, todos seguían diciendo que fue Ross Faria. Diciendo, está bien, ahora un delincuente, un asesino anda suelto. O sea, pues no lo dejan descansar ni hasta después que ha pasado 4 años. A mí me da un pique, y creo que ya lo he dicho 77,000 veces. Me da un maldito pique. Yo entiendo que es tu trabajo. Yo entiendo que tú trabajaste y tu teoría fue esa, todo, pero por más que sea tu trabajo, probar una cosa o la otra, no importa en el lado que tú estés, hay cosas que tú la estás viendo con tus ojos, que tú como ser humano estás diciendo, no, espérate, está bien que yo soy la fiscalía, pero es verdad, ellos tienen razón, esta vaina está mal. O sea, tú no puedes querer venir a joder a una gente porque tú tienes que tener la maldita razón, you fucking whites. Además que tú te llenas la boca diciendo que tu trabajo es la búsqueda de la verdad y de la justicia. Entonces, esa no es la verdad. Tú no puedes ser tan estúpido. Pero bueno, señores, el caso fue que todos menos la fiscalía estaban con muchas preguntas, más preguntas que respuestas, y nadie sabía, nadie supo nunca qué era lo que había pasado. Hasta agosto del 2016, sí, no tenía nada. Y la gente no bailaba. No bailaba. Yo no puedo. Pero en agosto del 2016, la gente comenzó a bailar. Y comenzó a bailar con un caso completamente diferente al de Betsy, pero tenía un común denominador. Pam Hop. Señores, este es el caso de Louis Gumpenberger, quien a diferencia de Betsy, nunca había conocido a Pam Hop antes de ese día que se conocieron. O al menos esa fue la conclusión. ¿Cuál es este? El de Louis Gumpenberger. Louis Gumpenberger, sí. Ajá. Porque no fue que me fui en una, pero tengo que explicarle esto para conectar con lo próximo que voy a decir del caso de Betsy. Sí, porque Pam hizo todo. Todo. Louis Gumpenberger fue realmente el que trajo el caso de Betsy nuevamente a la palestra pública en el 2016. ¿Y qué pasó? Pues Louis fue un hombre con una condición cerebral, con una discapacidad. Eso me partió el corazón, Hawaii Darling. Así es. Mira. Él está entregado. Señor, el 16 de agosto del 2016, la policía de O'Fallon, Missouri, recibió una llamada al 911 y quien llamaba en esta ocasión era la única, la inigualable, Pam Hop. Pam le dice a los policías que un hombre había entrado en su casa y había amenazado con matarla y que ella actuó en defensa propia y le disparó. Cuando los agentes llegan, se encuentran a Louis Gumpenberger, de 33 años, muerto en el interior de la casa de Pam. Pam estaba conmocionada, o sea, con, tú sabes, lloros, una actuación, mi amor, nivel Dios. Pero de inmediato comenzó a hablar con los investigadores para explicarle cómo lo que había pasado. Según Pam, Louis se había presentado en su puerta diciendo que él trabajaba para el programa de televisión Dateline. Le dijo que le entregó unos papeles y que luego entró a la fuerza exigiéndole dinero.
Según Pam, entre los papeles que le había dado, había una nota en la que él le ordenaba transferir miles de dólares a una cuenta y luego suicidarse, y que si no cumplía con esa orden, los miembros de la familia de Pam eran los que iban a sufrir. Esto era, mi amor, como sacado de una película de Hollywood. Sin embargo, los investigadores dijeron, está bien, vamos a comenzar a investigar, esto es un caso de homicidio, vamos a verificar la versión de Pam. Y casi de inmediato en esta ocasión comenzaron a encontrarse con problemas. El primer problema fue que Louis Gumpenberger no era ni productor de televisión ni un delincuente profesional. Él era un hombre que, como mencioné anteriormente, vivía con discapacidades físicas y cognitivas a consecuencia de un grave accidente automovilístico que había sufrido años atrás. Sus amigos lo describían como una persona amable, confiada y loca por encontrar un trabajo. Porque obviamente él quería como sentirse útil a la sociedad. Los investigadores luego descubrieron que Louis había respondido a lo que parecía ser un anuncio de trabajo legítimo. Y el anuncio decía que el puesto de trabajo consistía en realizar entregas para una empresa que supuestamente pagaba bien y que requería poca experiencia. La policía llegó a la conclusión de que la oferta de trabajo era falsa y, según la policía, solamente había sido creada para atraer a Louis a la casa de Pam. Ellos comienzan a apilar esta evidencia y revisan las grabaciones de seguridad de los negocios cercanos. Rastrean los registros telefónicos vinculados con el anuncio de empleo, entrevistan a testigos y tratan de reconstruir las últimas horas de vida de Louis. Mientras más la policía profundizaba en su investigación, menos sentido tenía la historia que Pam les había descrito. No había ninguna prueba de que Louis conociera a Pam, ni de que Louis tuviera relación alguna con Ross Faría. Porque Pam tiró la chinita de que Ross Faría había contratado a Louis para que la matara por su participación en el juicio de Betsy. Esta señora es mucho. No, fue mucho con de todo. Obviamente de nada de esto habían pruebas. Y parece que en esta ocasión la policía sí estaba dispuesta a investigar, porque es verdad, mañana fuera. No, y además que creo que esto fue en otra ciudad, no era la misma policía. No era la misma policía, no. Era el mismo estado, pero era otra ciudad. La conclusión que llegaron los detectives y los fiscales fue todo lo opuesto. Fue que Pam había elegido a Louis por su condición de vulnerabilidad, por ser una persona poco propensa a poner resistencia y un desconocido para ella, con la intención de matarlo y hacer montar toda una escena para que pareciera que Ross había contratado un sicario para asesinarla por represalias por la muerte de Betsy. La teoría era que sí. No lo dudamos. Quizás lo hubiese hecho, se salvan dos. Sí, la teoría era que si el plan hubiera funcionado, es posible que los investigadores hubieran vuelto a centrar su atención en Ross. Pero pues, ¿cuál no fue su sorpresa cuando el plan se le desmoronó casi de inmediato, ya que las pruebas materiales contradecían toda la historia fantástica que Pam había contado? Al igual que con el caso de Betsy, la versión de los hechos que Pam dio fue cambiando a medida que los investigadores la confrontaban con la investigación. Claro. Con nueva información, y finalmente la fiscalía acusó a Pam Hupp de asesinato en primer grado por la muerte de Louis Gumpenberger. El caso nunca llegó a juicio, ya que en el 2022 Pam se acogió a lo que se conoce como una declaración Alford, que es la figura jurídica que permite al acusado mantener su inocencia y al mismo tiempo reconocer que la fiscalía tiene pruebas suficientes para que un jurado te halle culpable.
En ese momento, ella fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este caso de Louis Gumpenberger comenzó a replantear muchas cosas dentro de la Procuraduría Fiscal de Missouri. Maña fuera Así es. que ellos no hubiesen hecho nada. Esto obviamente coincidió, porque tenemos que, como te digo la co, te digo la o. Esto no fue porque la misma fiscalía ahora de repente ha visto la luz. Esto coincidió con un cambio. Había un nuevo sheriff del condado de Lincoln, Rick Harrell, nada más sí. y había un nuevo fiscal que fue el que solicitó que se reabriera el caso de Betsy en el 2019. Y pues ambos dijeron, mi amor, manos a la obra, y comenzaron a revisar miles de páginas de informe, declaraciones, testigos, pruebas forenses, todo y todo y todo. La investigación nueva de Palm Hub se retrasó debido a COVID. Sin embargo, el 12 de julio del 2021, casi 10 años después del asesinato de Betsy Faría, Pam Hub fue acusada de asesinato en primer grado de Betsy. Los documentos oficiales alegaban que Pam asesinó a Betsy con fines de lucro. La fiscalía dijo que iba a solicitar la pena de muerte y alegó que Pam apuñaló repetidamente a Betsy mientras Betsy dormía en el sofá, debilitada por su tratamiento de quimioterapia, que luego le quitó las medias y las utilizó para esparcir sangre por toda la casa, intentando así simular un caso de violencia doméstica, y luego se la volvió a poner en los pies las medias. Y bueno, los documentos judiciales que sustentaban esa acusación son las mismas cosas que sustentaban la inocencia de Ross 10 años antes. Léase que Pam había sido designada como la única beneficiaria de la póliza de vida pocos días antes del asesinato, que Pam fue la que insistió en llevar a Betsy a su casa después del tratamiento de quimioterapia, a pesar de que ya Betsy tenía arreglos porque Ross era la que la iba a llevar. También decía el documento que la posición del cuerpo de Betsy sugería que había sido asesinada por alguien en quien ella confiaba. No presentaba resistencia. Y también que Pam Hub había enviado un mensaje de texto con la palabra home o casa al teléfono de Betsy a eso de las 7:20. Sin embargo, los registros telefónicos indicaban que en ese momento el teléfono celular de Pam aún se encontraba en las inmediaciones de la casa de Betsy. Ay, Dios mío, qué burra, ¿por qué tan burra? Mi amor. Es que pero no lo peor puede. pero lo peor fue que al final ellos tenían esa información y se la Todo. pasaron por el Todo, eso no culo. Aquí no hay nada nuevo, nada nuevo. En julio del 2021, Pam se declaró no culpable. De ahí para allá, mi amor, wow. el caso ha pasado de todo en ese caso. O sea, lo primero fue que se murió el abogado defensor de Pam. Le dio un infarto. Luego se cambió la jurisdicción para que ella tuviera un jurado más imparcial. Ahorita Luego, fue ella, lo mató. Cállate. Luego hubo que reprocesarla y se le imputaron los casos de nuevo para agregar la pena de muerte, porque al principio cuando ella se le imputaron los cargos no le habían imputado el agravante de la pena de muerte. Luego, en septiembre del 2024, el defensor público nuevo solicitó que se le entregaran a la defensa todas las pruebas de ADN en poder de los fiscales. Y ahí fue que se determinó que los fiscales, señores, agárrense, ¿ok? Tienen pruebas de ADN, o sea, en la escena del crimen se encontró, incluyendo en el mango del arma homicida, se había encontrado la presencia de ADN masculino,
que no coincidía con el de Ross Faría, y ellos simplemente decidieron que esa prueba no era importante para nadie saberlo. Entonces, obviamente ahora la defensa de Pam está tratando de agarrarse de ahí, pero eso pudo haber también liberado a Ross Faría 10 años atrás. Mientras tanto, Michael Merkel, el ex ayudante del sheriff del condado de Lincoln de Missouri, el chico que declaró en el juicio en contra de Ross, fue acusado en el 2025, el año pasado, de 2 cargos de perjurio relacionados al caso de Betsy Faría. Según la fiscalía, Merkel declaró falsamente y a sabiendas durante el primer juicio de Russell que las fotos que él tomó en la escena del crimen, que documentaban la prueba forense para detectar la presencia de sangre, no mostraban absolutamente nada. Y también él declaró que la cámara utilizada para documentar dicha evidencia había funcionado mal y que por ende no se habían revelado esas fotos. Sin embargo, según los fiscales, más adelante se descubrió que la cámara no sufrió ningún fallo, que de hecho habían 132 fotos, todas con sus metadatas completas, con la evidencia, que no demostraba nada en contra de Ross Faría. Por ende, el detective entendió que era mejor embolsillarse eso y declarar falsamente en un juicio. Yo me imagino que Ross es millonario atento al Estado, ¿verdad? Sí, él recientemente recibió un dinerillo, pero yo creo que it's not enough. Señora, te digo que esto es un arroz con mango. Volviendo al juicio de Pam, el juicio estaba programado para agosto del 2026, pero en marzo del 2026, el juez Christopher McDonald aceptó una solicitud de la defensa para traer un jurado externo, lo cual él dijo, bueno, este juicio se va a tener que retrasar quizás hasta el 2028, quién sabe. ¿Qué? Así es. Ese juez, cuando se hizo la audiencia del ADN, el juez impuso una sanción a la fiscalía por la demora en entregar las pruebas de ADN a la defensa, y a raíz de esto, el fiscal actual, Mike Wood, en abril solicitó la recusación del juez, lo cual procedió. Se canceló la fecha de juicio prevista para agosto. Ahora tenemos un nuevo juez, Joseph Rathert, y el nuevo juez dijo, yo no sé cómo yo puedo manejar este juicio con mi calendario del 2027, o sea que estamos hablando del 2028. Oh, wow. Así es, señores. Así que el caso de Betsy Faría, 15 años después, todavía está dando de qué hablar. Les cuento que la fiscal y los jueces ya están separados del cargo. Aparentemente ellos son funcionarios nombrados por concurso y perdieron el nombramiento. Pero el abogado de Ross sí había interpuesto demandas por sanciones con el colegio de abogados, tanto para la fiscal como para la jueza. También interpuso investigaciones en contra de los miembros de la policía. Y bueno, como era de esperarse, pues todo al final resultó de que no sanción para nadie. Pero sí, ellos a nadie le quitaron su licencia, todos siguen ejerciendo normalito, no hubo fallas, pero él sí recibió una compensación que creo que era de 1,000,000 y pico, déjame ver. Pero amiga, diga. Una cosita, yo tengo información de esta señora también.
¿De quién? Pero antes de que De me dé la Pamela. información, él recibió $2,050,000, un settlement, y eso Feliz. fue por una demanda en protección a derechos civiles que él interpuso a través de su abogado en contra del condado de Lincoln, Missouri. Pero, y lo impuesto que yo tengo que pagar por eso lo tiene que asumir el Estado también, su madre todito, ¿Verdad? coño. Sí, es una buena pregunta esa. Pero Tengo un pique esa vaina. dígame Mi amor, ¿pero qué hizo más de ahí? Bueno, allegedly. Ajá. Eso quedó en nada, pero A lo de la mamá. lo de la mamá, yo quedé loco con eso. Yo no lo traje porque realmente eso no tiene nada que ver con Betsy, pero sí la gente ahora, Bueno, pero con la Pam, con la Pam, y también que ahora todo se duda, porque ella también recibió un pago por la madre. yo quedado. Vayan, investiguenlo ustedes, mis hijos. Señora, investiguenlo ustedes. Miren, les voy a decir algo. Cuando, pues en el 2028, no sé, cuando proceda este caso, pues haremos un update Recap. de este episodio que va a ir exclusivamente para el Patreon. Así que ya ustedes saben. Amén. Pero este ha sido Ay, el caso de madre Betsy mía. Faría, una persona muy alegre que vivió una vida muy linda, al final una vida difícil, pero no la mató el cáncer, la mató. Dígalo usted. Este es el episodio de Betsy Faría y de las travesuras de Pam. Dios mío. Es que es mucho. Nada, mi gente, Nada, gracias mi por la gente. sintonía. Antes de partir, A ver, vengo con una información de suma importancia a ver. para los oyentes y videntes, qué sé yo, y los espectadores de Tech Podcast. No sé en qué formato lo disfrutan, pero a partir de ya varias semanas, que ha sido por casualidad, pero ahora es a propósito, los episodios van a salir los jueves, porque las personas que tenemos cosas que hacer nos conviene más grabar otro día, que no nos cuadra que salga miércoles el episodio. Entonces va a salir los jueves con el mismo cariño de siempre. Así es, y el mismo señor. sabor del conjunto Quiqueya. Sí, ustedes saben que estamos haciendo lo que podemos para traerles este contenido. Pero nada, espero que estén disfrutando de los mini del Patreon y de los episodios que subo y todo, y vamos a seguir para adelante porque es la que hay. También venimos con una serie muy especial por ahí. Ay, Chef's Kiss. Que luego se les irá anunciando en lo que vamos trabajando, porque ahí sí hay tela. Bueno. Y manden sugerencias también de lo que quieran que hablemos. Nada. Gracias, Bye, mi gente. Interactúen. Amiga, nos vemos. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando, dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcrimefiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.